Bienvenidos al estudio bíblico de hoy. El tema que nos corresponde abordar en este día habla justamente acerca de el cómo poder ser siervos de Dios, el cómo los siervos de Dios van creciendo y caminando junto con Él, de cómo su influencia actúa en nosotros y cada uno de nosotros vamos siendo modificados por su presencia. Esperamos que este tiempo de estudio sea de bendición para cada uno de nosotros. Todas las palabras tienen relevancia de acuerdo con las personas que lo dicen. De ahí que las palabras de Jesús en ese texto tengan una relevancia en particular, porque dice, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido. Tenemos que considerar seriamente lo que esto implica por el peso que tiene justamente en el contexto donde está siendo dicho. Cuando hablamos del Hijo del Hombre, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Estamos hablando del Creador del universo. Estamos hablando de que Él dijo que Él no vino para ser servido. Y si Él no vino para ser servido, sin duda tampoco los discípulos podemos aspirar a que nuestro esquema de vida sea justamente el ser servido. Al contrario, debe de ser el servir tal y como Jesús también vivió y enseñó y sirvió en este mundo. Veamos entonces ahora el contexto general de este pasaje que empieza desde el versículo 35 y que nos va a mostrar específicamente qué es lo que ha estado ocurriendo y cómo las mentalidades de las personas que están ahí, de esos discípulos como las nuestras, necesitan ser transformadas. Veamos primeramente el texto. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a él y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Jesús les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le respondieron, concédenos que en tu gloria uno de nosotros se sienta a la derecha y el otro a la izquierda. Probablemente en un contexto distinto, esas palabras serían bastante comunes. Pensar en hombres que se acercan al líder, al que está dirigiendo el grupo, al que está en el control del proyecto, se acercan y le dicen, queremos sentarnos uno a tu izquierda y a tu derecha. Por supuesto, esto implica no solamente autoridad, sino también cercanía, conocimiento, pero particularmente este enfoque de estar muy de cerca con aquel que se le vislumbra como el que dirige, como el que tiene el control de todas las cosas. En otros escenarios eso sería muy común. Sin embargo, en el reino de Dios hay una óptica distinta que todos y cada uno de nosotros hemos de aprender. Su falta de desarrollo a ellos les hace pensar como en la sociedad. Y este grupo de discípulos necesita enfocarse de una manera distinta. Jesús va a tomar tiempo para instruirles en ese aspecto, pues servir y liderar desde la óptica del reino es distinto a lo que social o profesionalmente se hace. Esto me recuerda también lo que ocurre en las iglesias. Nuevos discípulos que llegan a formar parte de la iglesia. Empiezan a poco a ir adquiriendo posiciones de servicio y en algunas ocasiones de liderazgo. Y ese posicionamiento que adquieren de una o de otra manera puede ser influenciado por lo que han aprendido fuera profesionalmente, a través de la cultura, y de pronto tratan de implementar esos mismos esquemas de vida, de liderazgo, de ministerio, y tratan de proyectarlo hacia el interior de la iglesia. Esta forma de cambio tiene que ser modificada, porque esa actitud, la manera de cómo lo están desarrollando, no es exactamente la que el Señor Jesús ha propuesto. Sin embargo, tiene que ver con la falta del desarrollo. Ahora, Jesús se tomó tiempo para poder discipular a los que habrían de ser sus apóstoles. Seguramente también nosotros en las iglesias debemos de tomar tiempo para poder discipular a esos nuevos creyentes que más adelante tomarán los cargos de ministerio, de liderazgo, para poder conducir a la iglesia hacia el objetivo al cual Dios les ha llamado. Esa parte es importantísima, porque de no hacerlo, los liderazgos mal enfocados también pueden causar y los generan daños y prejuicios en la vida de las congregaciones de fe. Entonces, ¿por qué es necesario esto? Porque no se puede ministrar
dentro de la iglesia, dentro del reino de Dios, con los objetivos y los planteamientos que socialmente han sido aprendidos, sino que tenemos que adoptar ahora los principios y los valores del reino. Recordemos este texto. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, ustedes los conocerán por sus frutos. Quiero que observen esto. Pues no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Considera lo que implica esto. No puedes pensar en que la forma de cómo culturalmente se hacen las cosas también pueda aplicar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque la sociedad, la cultura, el cómo desarrolla liderazgos, el cómo desarrolla posicionamientos es totalmente diferente a el cómo se hace en la iglesia. Trataremos de observarlo a través de que permita diferenciar los conceptos al respecto de la motivación para el servicio. Empecemos por el más común. Ese esquema egoísta centrado particularmente en la búsqueda de sus propias metas. Ese es un esquema muy popular. Está presente en muchos liderazgos sociales, en muchos liderazgos políticos y lamentablemente incluso en algunos de los liderazgos de las iglesias. Otro más. Este suena muy bueno, altruista, porque está enfocado en la búsqueda del bien común. Sin embargo, aun cuando este esquema suena bastante positivo, la realidad es que el concepto que Jesús utiliza y que la Biblia nos muestra es totalmente distinto, porque el enfoque cristiano de la motivación para el servicio tiene como búsqueda la gloria de Dios y ni siquiera quedarse solamente en el nivel del bien común. Entonces, esos tres conceptos, por supuesto, los podemos observar con mucha facilidad y nos muestran las diferencias en cuanto a la motivación y la naturaleza misma del servicio que tenemos en diferentes momentos. ¿Por qué? Porque se trata de corregir nuestra manera de pensar. Jesús entonces habla con sus discípulos y les dice así: ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo bebo o ser bautizados con el mismo bautismo que yo voy a recibir? Ellos dijeron, sí podemos. Entonces Jesús les dijo, a decir verdad, beberán del vaso del que yo bebo y recibirán el mismo bautismo que voy a recibir. Pero no me corresponde concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda, pues ya es hora pues es de aquellos a quienes está preparado. Aquí tenemos que considerar que hay dos acciones importantes que se generan en esto. Y corregir nuestra manera de pensar es porque hay elementos que son posibles para nosotros, pero otros que no podemos desarrollarlos salvo con la presencia de Dios. El primero de ellos es que efectivamente Jesús dijo que aún cosas mayores que las que él hizo, también sus discípulos sabrían. De hecho, son las palabras de él. De cierto les digo, que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hay áreas específicamente que tienen que ver probablemente con la divulgación del Evangelio, que sin duda la iglesia contemporánea pudo haber llegado geográficamente más lejos. Sin embargo, lo hacemos geográficamente, pero el alcance propiamente de la salvación, el desarrollo de la obra de Jesucristo, por supuesto que solamente Él lo podría hacer. Sin embargo, hay algunos elementos que Jesús dijo que nosotros podríamos y necesitaríamos ir más lejos. Por ejemplo, el ministerio de Jesús se limitó particularmente a Palestina, mientras que la encomienda que dio a sus discípulos, es decir, a nosotros, fue para que fuésemos a ser discípulos suyos por todas las naciones. Veamos. Lo que vamos a hacer tiene que ver, es decir, este enfoque acerca del ministerio, tiene que ver con hacer simplemente lo que nos es dado. Quiero que veas lo que dijo el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios. Nosotros somos hechura suya, es decir, no actuamos de manera propia, sino que nosotros nos debemos a Él. Hemos sido creados en Cristo Jesús, observa, para buenas obras, y sí, todavía un poco más, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Entonces, observas, es muy redondo el esquema. Hacemos solamente aquello para los cuales ya fuimos diseñados.
Fuimos diseñados justamente para realizar buenas obras. Y esas buenas obras, ese ministerio, esos liderazgos que podemos desarrollar, no son por cuenta propia. Tienen que ver con lo que Dios ya ha preparado de antemano para que nosotros los vivamos. Entonces, el desarrollo de estos trabajos tiene que ver entonces con un renglón de mayordomía. Así también, cuando se habla de la mayordomía, dice Jesús: ustedes cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan: somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Y así es. ¿Sabes? Actuamos y hacemos solamente lo que ya Dios nos ha dado. Y cuando lo hacemos bien, somos mayordomos que hemos cumplido con las tareas a las cuales Dios nos ha llamado y nos delegó y nos dio la capacidad para poderlo desarrollar. Esto no es el siguiente punto, porque vamos a desarrollar esos ministerios con los dones de Él. Los dones no son nuestros, los talentos no son nuestros, si ni siquiera nuestra propia vida nos pertenece. Todo depende de Él. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, con quien no hay cambio ni sombra de variación. Obsérvalo. Todo depende de Dios. La manera de cómo ministras, los recursos con los que lo haces, las personas a las que puedes alcanzar, a las que puedes ayudar, todo eso depende justamente de Dios. Hablamos solamente de que el ministerio, el liderazgo, depende enormemente de lo que ha hecho para nosotros. ¿Qué es lo que requiere entonces todo esto? La transformación de nuestra mente. Ellos ya sabían lo que era un liderazgo. Esa gente ya lo sabía. Conocían buenos liderazgos. Conocían los liderazgos, por ejemplo, de Moisés, de Josué. Estaban dentro de su propia historia. Pero también conocían malos liderazgos. Es más, algunos de ellos lo sufrían precisamente al estar en Palestina, al estar viviendo en ese lugar y bajo el dominio de Roma. Por supuesto que ellos sabían lo que eran malos liderazgos. Ahora, ellos también tenían que aprender a diferenciar entre uno y otro. Tendrían que diferenciar entre dejar sus modelos culturales para adoptar el que está de acuerdo con el plan de Dios. La respuesta parecería de lo más lógica. Sin embargo, el propio contexto del pasaje nos muestra que no está tan sencillo el asunto. ¿Por qué? Porque a menos de que Cristo obre en nuestras vidas y esté transformando nuestra forma de pensar, seguiremos actuando de acuerdo a los viejos patrones de nuestra propia sociedad. Veamos este texto. Cuando los otros 10 oyeron, es decir, escucharon a Jacobo y Juan, oyeron esto, se enojaron contra Jacobo y Juan. Pero Jesús los llamó y les dijo: ¿cómo ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad? Si observamos este contexto, se dan cuenta que la explicación que Jesús da es precisamente para todos y no solamente para Jacobo y Juan, porque también está dirigiéndose a los otros. Pareciera que realmente incluso el enojo que los otros 10 tuvieron es un poco porque Jacobo y Juan se les adelantaron a lo que posiblemente ellos también estaban pensando, y si hubiesen tenido la oportunidad seguramente también lo hubiesen hecho. Y sabes, quizás tampoco nuestro papel hubiese sido muy diferente. Probablemente también nosotros hubiésemos hecho lo mismo que aquellos discípulos. Ahora, ¿por qué tienen que cambiar todos? Se trata de no pensar como nuestra sociedad lo hace, sino de tener la mente de Cristo y que la mente de Cristo sea la que dirija nuestra vida. Eso es lo que el apóstol Pablo reconoció en algún momento, de que los discípulos maduros tienen la mente de Cristo. ¿En qué consiste esto? En compartir su plan y compartir su propósito. ¿Cuál es el plan? El plan de Él es la gloria de Dios. Jesús a eso vino y nosotros para eso estamos aquí. ¿Cuál es la misión, el propósito de Él? Nos identificamos con el propósito que tiene que ver con la redención del pecador, con la salvación. Entonces, cuando estamos en la mente de Cristo, participamos y buscamos la gloria de Él.
y también estamos buscando y participando la redención de las personas para que cada una de las personas con las que tenemos contacto puedan llegar a experimentar la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, en nuestro texto continúa diciendo así: pero entre ustedes, observe el asunto de cómo se genera una diferencia. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel que de ustedes quiera ser el primero será su esclavo. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Observe esto, tiene que ver con el propósito y con la gloria de Dios, y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, ese es el nuevo enfoque que Jesús está dando acerca del liderazgo, los ministerios y cómo van a ser desarrollados. Eso tiene que ver con cuidado y servicio para su pueblo. Por eso, diferentes textos apuntan hacia este mismo objetivo. Cuiden de la grey de Dios, que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación ni por el mero afán de lucro. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Observa, se trata de servicio, de cuidado a favor de su pueblo. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. La motivación para todo esto está solamente en el amor a Dios, que recordemos, es el primero y más grande mandamiento. La motivación para todo esto es justamente el servicio. Por eso el apóstol Pablo, después de que en el capítulo 12 de su epístola a los Corintios empieza a hablar acerca de los dones y los ministerios y de el manejo que debemos de hacer acerca de los dones que Dios ha dado para su iglesia, aún en medio de todo ello y para terminar, concluye con esta expresión: yo les muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es este camino más excelente? Justamente el amor que es servicial. Para poder entonces en el capítulo 13, una gran parte del capítulo 13, entonces enfocarlo específicamente sobre cómo es que funciona este amor que se convierte en servicio y que se coloca a favor de nuestros hermanos y hermanas. Todo esto nos lleva simple y llanamente a caminar como siervos, porque es el amor de Dios el que está ahí impulsándonos. El amor a Dios es el que nos lleva justamente a desarrollar ese camino. También el apóstol Pablo escribió diciendo así: nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. El papel de cada uno de nosotros es ser siervos. Y cuando aprendemos de la presencia de Dios en nuestra vida, cuando Él está influyendo y actuando a través de mí, ese amor lo puedo mostrar específicamente de una forma concreta a través del servicio a Dios y el servicio a mi prójimo, para que Dios sea glorificado y para que mis hermanos sean bendecidos. Que el Señor nuestro Dios nos bendiga. Gracias por estar aquí. Gracias por habernos acompañado en este estudio. Creemos que la palabra de Dios siempre hace su obra en nuestras vidas y por esa obra de Dios en nosotros podemos confiar en que Él seguirá capacitándonos para ser cada día mejores siervos. Dios te bendiga.